Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Oh Altísimo, oh Altísimo, porque grandes son tus obras, oh Jehová. Oh Altísimo, oh Altísimo, porque grandes son tus obras, yo me alegraré. Anunciar por la mañana tu verdad y tu misericordia. Anunciar por la mañana tu verdad y tu misericordia. Oh Altísimo, oh Altísimo, porque grandes son tus obras, oh Jehová. Oh Altísimo, oh Altísimo, porque grandes son tus obras, yo me alegraré. Con el arpa, con el pandero y cantar salmos a tu nombre. Con el arpa, con el pandero y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, oh Altísimo, porque grandes son tus obras, oh Jehová. Oh Altísimo, oh Altísimo, porque grandes son tus obras, yo me alegraré. ¿Estamos felices todos? Gloria a Dios. Una bendición tener nuestra hermana Rebeca entre nosotros. Dios ha sido bueno con ellos y con nosotros también. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículos 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4. Y vamos a darle lectura a estos 4 versículos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oremos. Padre amado, gracias, Señor. Nos regocijamos juntos, Señor, como un pueblo tuyo, Señor, al ver los milagros, Señor, que tú haces, Padre celestial, en medio de nosotros, y al ver, Señor, tu cuidado y tu protección que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Ayúdanos a ser obedientes a tu Espíritu Santo, Señor, como estuvimos viendo en la mañana, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, a reconocer, Padre, que somos tus hijos
y que tú quieres, Señor, que vivamos de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Primeramente por el bien de nosotros y también para ser un buen testimonio a las personas que nos rodean, para que ellos también quieran venir y conocer a ese Cristo que nos salvó y cambió nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones recibidas. Te pido, Señor, porque sigas obrando en la vida de cada uno de tus hijos que está aquí, Señor. Tú los conoces, tú sabes cómo son sus vidas, tú sabes con lo que batallan, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas quien los guíe, que los dirija y los guarde de todo mal. Pedimos por aquellos también que no están aquí, nos están viendo desde sus hogares, que tú, Señor, los ayudes también a ellos. Si hay alguna enfermedad en sus cuerpos, Padre, los ponemos delante de ti y te rogamos que los sanes, Señor, que obres en ellos y les ayudes, Señor, a estar bien, para que pronto se recuperen y te sirvan y vivan para ti, Señor. Gracias, Padre, te damos ahora. Dirígenos tú a través de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a ella y que podamos, Señor, ser sensibles, Señor, a tu palabra, ser obedientes, Señor, a lo que tú nos dices, para que tú derrames tus bendiciones sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Pablo empieza aquí en este pasaje con una pregunta que está relacionada con el final del capítulo 5. Si usted tiene su Biblia ahí, puede ver cómo termina el capítulo 5. Vemos cómo todo esto está relacionado. Y recuerde que cuando Pablo escribió esta epístola, no estaba dividida en capítulos y versículos en ese tiempo. Ellos escribían sus cartas así nomás, o los libros de la Biblia, pero eso vino hasta después, que dividieron los libros por capítulos y versículos para que se haga más fácil memorizarla o buscar en ella, entenderla. En estos tiempos no estaba escrita, o sea, no estaba dividida de esta manera. Esto vino después. La pregunta es si es posible seguir viviendo en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde. Eso es como termina acá versículo 5. El razonamiento es este, que entre más pecado, más gracia de Dios para perdonar. Pero Pablo mismo responde y nos dice, de ninguna manera, de ninguna manera. El cristiano ya ha sido liberado de la esclavitud del pecado. ¿Cómo es posible que voluntariamente se quiera esclavizar otra vez al pecado si ya ha sido librado por el Señor Jesucristo? No tiene sentido. Ahora debemos de vivir como libres para servir a Cristo, libres y a la vez esclavos del Señor Jesucristo, quien nos trata mucho mejor que nuestro antiguo amo. ¿Quién era nuestro amo antes de Cristo? El diablo, ¿verdad? Se oye fuerte, se oye feo, pero le servíamos a él, hermanos. Estábamos esclavizados a él. Ahora somos siervos o esclavos del Señor Jesucristo, que nos trata mucho mejor, ¿o no? Él es bueno, Él es bueno.
Dicen, no lo tengo en mis notas, pero ahorita me recordé de cuando se abolió la esclavitud aquí en Estados Unidos, ¿verdad? De que se les daba la noticia a algunos que estaban en lugares remotos y les decían, ya eres libre, son libres. Y algunos de ellos prefirieron quedarse con sus amos, prefirieron quedarse ahí con ellos sirviéndoles. ¿Por qué? Porque los trataban bien. Sus amos eran buenos amos y ellos decidieron quedarse con ellos. Hermano, el Señor Jesucristo es mucho mejor que esas personas, esos amos buenos de aquellos tiempos. El Señor Jesucristo es mucho más bueno que ellos, y es por eso que les servimos, ¿o no? Porque hemos visto su bondad y su misericordia que tiene para con nosotros. Hoy vamos a ver algunas cosas que todo cristiano, que usted y yo debemos de saber. Primero, que la gracia de Dios sobreabunda. La gracia de Dios sobreabunda. Es como cuando usted tiene un vaso y lo llena de agua, o se recuerda cuando, no sé si usted lo hacía allá en México, echaba, ¿qué era? Carbonato, o qué era lo que se le echaba, y le echaba, ¿qué más? Limoncito, y luego le batía así, y ¿qué hacía? Se derramaba, ¿verdad? Ese vasito, y luego usted se lo tomaba, ¿verdad? La gracia de Dios sobreabunda, hermano, sobreabunda. Es lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1, dice, de Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice en el capítulo 5 que la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley dada por Dios a los hombres se introdujo al mundo para que el pecado abundase. ¿Cómo está eso? No es que no había pecado en el mundo antes de la ley. ¿Pecaban los hombres antes de la ley? Sí, había pecado, y mucho. Pero cuando Dios dio la ley a su pueblo, esta ley lo que hizo fue revelar el pecado que ya había en el mundo. Por eso es que dice que el pecado abundó cuando la ley se introdujo. Pero tenemos buenas noticias, porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. O sea que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todo pecado. Esto lo debemos tener bien presente nosotros, hermanos, como cristianos. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. ¿O hay algún pecado que Dios no pueda perdonar o cubrir? Yo sé que algunos están pensando, el pecado imperdonable, ¿verdad? Es la incredulidad, ¿verdad? La incredulidad. O sea, Dios no puede perdonar a un incrédulo. ¿Por qué? Porque para recibir el perdón la persona tiene que creer. Pero hablando de otros pecados, ¿hay algún pecado tan grande que Dios no puede perdonar? No, Dios perdona cualquier pecado, por más feo, por más grande que sea. Entonces, el saber esto nos ayuda para cuando le fallamos al Señor. ¿Le falla usted al Señor? ¿O no? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Todos le fallamos, hermanos.
Para que cuando le fallemos al Señor, hermanos, no corramos a escondernos de Dios como hizo Adán y Eva. Para que en vez de correr a escondernos, que corramos hacia Él para pedirle perdón y buscar su restauración para continuar adelante. Cuando le falla el Señor, arrepiéntase y no busque esconderse de Él, sino al contrario, venir a Él para pedir misericordia y pedir perdón de pecado. 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sobreabunda la gracia de Dios. ¿Es suficiente la gracia de Dios para perdonar todo pecado? Sí, sí. Puede regresar a Romanos 6. Porque la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios hacia el hombre pecador. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón total de nuestros pecados. ¿O hay alguien aquí que decía, yo sí merecía el perdón de Dios? Porque yo no era tan pecador como el hermano aquí a mi lado, o como la hermana aquí a mi lado. Yo no era tan pecador. Yo me portaba más o menos, yo sí merecía. No, ninguno, nadie merece el perdón de pecados. Es el perdón, la salvación viene por gracia de Dios, por medio de la fe en Él. Nadie merecía el perdón de pecados. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios en su infinita misericordia, que cargó en su Hijo Jesús el pecado de unos cuantos, de todo el mundo, de todo el mundo. Ok, voy a hacer una pausa aquí. Aunque el pecado de todo el mundo, por decirlo así, está cargado en el Señor Jesucristo, no todo el mundo va a ser salvo. No todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque hay una condición. Para que ese pecado sea perdonado, ¿qué tiene que hacer la persona? Venir a Cristo y creer en Él, ¿verdad? Venir a Cristo y creer en Él. Para una persona que dice, no, yo lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Yo voy a llegar a Dios por mis propias obras. Me voy a portar bien. No voy a pecar, voy a hacer buenas obras y voy a llegar así a Dios. Así no puede. Es imposible. Porque con un solo pecado que haya cometido, eso le aparta de Dios. Entonces, el pecado de todo el mundo está puesto sobre el Señor Jesucristo, para que todo aquel que viene a Él en busca de perdón, reciba por gracia el perdón de sus pecados y vida eterna. Esto es gracia de Dios que sobreabunda. La gracia de Dios es suficiente. Si todo el mundo se arrepintiera, la gracia de Dios sería suficiente para cubrir a todos esos millones y millones de personas que han vivido a través de toda la historia hasta este momento, y todos los que van a vivir. Si todos se arrepintieran de sus pecados, la gracia de Dios los cubriría a todos. Efesios 2, 8 y 9. Esta es la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, no por lo que hacemos, porque de otra manera llegaríamos delante de Dios. Señor, ábreme las puertas, que aquí vengo. Mira todo lo que hice. Mira todas las buenas obras que hice. Así que merezco el cielo. No, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la gracia del Señor Jesucristo, el favor inmerecido a los hombres. Algo más que el cristiano debe saber es que no debe abusar de la gracia de Dios. Aunque sabemos que la gracia de Dios sobreabunda, no debemos abusar de la gracia de Dios. Versículo 2 de Romanos 6 dice: en ninguna manera. Esta es la respuesta de Pablo a perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo hace la pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si ya sabemos que la gracia de Dios cubre todo pecado, entonces ¿seguiremos pecando deliberadamente? Fíjate, está bien, deliberadamente, para que esa gracia nos cubra. De ninguna manera. No, la respuesta es no. Dios nos guarde, hermanos, porque el cristiano que ha entendido la gracia de Dios siempre va a buscar mantenerse apartado del pecado. Si peca, no va a ser de una manera premeditada. El cristiano, si peca, es porque no porque está pensando, ok, pues al cabo Dios ya me perdonó todo pecado, mis pecados pasados, presentes y los futuros. Pues entonces voy a pecar, voy a hacer esto. No. Eso es estar abusando de la gracia de Dios. O la persona que piensa así y se mantiene de esa manera, es cuestionable su salvación. Ahora, nosotros no podemos saber quién es salvo, quién no es salvo, porque no conocemos el corazón. Nadie puede ver el corazón de otra persona, los motivos, las intenciones, eso solamente Dios. Le fallamos al Señor de todos los días, hermanos, todos los días le fallamos al Señor. Con las cosas que hacemos o aún con las cosas que no hacemos. El que sabe hacer el bien y no lo hace, dice la palabra de Dios, le es pecado. Entonces, ¿quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos librará del pecado? Gloria a Dios por Cristo Jesús. Porque aunque usted diga, yo no hago esto, yo no hago esto otro, y esto otro, y esto otro, pero no está haciendo algo que Dios le dice que haga. Entonces, es pecado, es pecado. Por eso nos refugiamos en nuestro Señor Jesucristo, en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Le falló Pedro al Señor Jesucristo? Sí, sí. Y le falló, hermanos, de una manera muy fea, muy fea. Lo negó no solo una vez, sino 3 veces. Y cuando lo negó, no nada más lo negó, no nada más dijo no conozco a este hombre, sino que lo hizo jurando y maldiciendo. Imagínense a Pedro, hermanos. A Pedro, el que andaba cerquita del Señor y siempre le andaba preguntando y siempre andaba ahí con él. El líder del grupo, el líder de los 12.
Imagínenselo ahí, jurando y maldiciendo. ¿Quién sabe qué maldiciones diría? Recuerde, era un pescador. Y pues los pescadores allá en medio del mar dicen cosas feas, ¿verdad? Yo pienso. ¿Qué no diría cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, tú andabas con él? Para librarse, él empezó a maldecir y a jurar. Pero, una pregunta, ¿cómo se sintió Pedro después de haberle fallado al Señor? ¿Cómo se sintió este hombre? Salió fuera, dice la Escritura, y lloró, pero no nada más lloró, sino que lloró amargamente, amargamente. ¿Le perdonó Cristo su fracaso a Pedro? Sí, la gracia de Dios sobreabundó. La gracia de Dios sobreabundó. Marcos 14. Marcos 14, y vamos a tomar versículo 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pero veamos lo que dice Juan 21. Juan 21 ahí nos describe lo que hizo el Señor con Pedro. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Le perdonó el Señor Jesucristo? Sí. Y no solamente le perdonó, sino que le restauró. Le dio el encargo de que apacentara sus ovejas. Esa es la gracia de Dios que sobreabunda. El deseo del cristiano debe ser caminar cerca del Señor, vivir en obediencia a Él, esforzarse todos los días para no fallarle a su Señor, quien dio su vida por Él o por ella. No debe de abusar de la gracia de Dios. En otras palabras, no debe de pecar deliberadamente. Una advertencia del Espíritu Santo es, como dije en la escuela dominical, cuando usted está indeciso, está a punto de hacer algo y
y no sabe qué hacer, si hace esto o aquello, y el Espíritu Santo le habla, le dice, esto no lo hagas, esto no debes hacerlo. Pero aún así lo hace. Eso es pecar deliberadamente. Tenga cuidado, porque está contristando al Espíritu Santo de Dios. Dios quiere usarnos a todos, hermanos, a todos nosotros, a ustedes. Dios los quiere usar. En la obra más grande que Dios puede usar a un hijo suyo, a una hija suya, ¿saben cuál es? No es en predicar o hacer milagros o hacer esto o aquello, no. La obra más grande que Dios le quiere usar a usted y a mí es en la salvación de las almas. Cuando que usted comparte el Evangelio con una persona y esa persona reciba al Señor Jesucristo. Esa es la obra más grande que todo cristiano deberíamos de desear hacer. No tanto el ser grandes y famosos y hacer otras cosas grandes, no, hermano. El deseo más grande de nosotros debería ser ese: compartir el Evangelio con una persona y que Dios le use. Obviamente usted ni yo salvamos a nadie, pero que Dios le use en la conversión de esa persona. Pero ¿cómo le va a usar el Señor? Si no está viviendo una vida santa delante de Él, Dios no le va a usar. Dios no me va a usar. Si estoy en desobediencia a Dios, si usted está en desobediencia a Dios, Dios no le va a usar. Puede compartir con las personas, puede darles mucha Biblia, pero Dios no le va a usar, porque está en desobediencia a su Espíritu Santo. Usted sabe, y yo sé, cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Yo sé que usted no tiene paz. Yo sé que aunque diga sí, pues ahí la llevo, no. Hermanos, tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado. Y desear vivir para el Señor. Pidámosle que nos dé un corazón como el de David, de acuerdo al corazón de Dios, para hacer lo bueno, No debemos de pecar deliberadamente, hermanos, deliberadamente. Otra cosa que debes saber es que el cristiano ha muerto al pecado. El cristiano, si usted es cristiano o cristiana, considérese muerto o muerta al pecado. Versículo 3 de Romanos capítulo 6, versículo 3 y la primera parte del 4. Dice, ¿o no sabéis? Fíjese ahí la palabra, ¿sabéis? ¿O no saben? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hasta ahí. Somos bautizados en su muerte. Todo cristiano, al momento de haber recibido a Cristo, murió al pecado. Considérese muerto al pecado. Murió a su antigua manera de vivir, porque en ese momento nació de nuevo. Ahora en Cristo resucitó para vivir una vida agradable a Dios. Ahora, como dice, vaya conmigo a Efesios 2:10, porque Cristo nos salvó no nada más por salvarnos. Cristo nos salvó no nada más para librarnos del infierno, sino para usarnos, para que avancemos su reino.
Dice el versículo 10, después de haber dicho que fuimos salvos por la fe y no por obras, dice, porque somos ¿qué? Hechura suya. Ahora, después de haber confiado en Cristo, después de haber venido a Cristo para salvación, ahora somos hechura suya. Creados ¿en quién? En Cristo. O sea, en el momento que recibimos a Cristo nos dio una nueva vida. Y fuimos creados en Él, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, al momento de recibir a Cristo, de venir a Él por fe y Él nos salvó, entonces ahí fuimos hechos unas nuevas criaturas. ¿Y para qué? Para buenas obras. Aquí entran las buenas obras del cristiano. Las hacemos, las buenas obras, no para esperar que nos van a salvar esas buenas obras, sino porque fuimos hechos ya para hacer esas buenas obras. Y luego dice que Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Cuando usted ve una necesidad ahí, esa necesidad está ahí, Dios la preparó y se la pone enfrente. ¿Para qué? Para que si usted puede, si yo puedo, la suplamos. Obviamente no vamos a suplir todas las necesidades que vemos en el mundo, pero hay algunas necesidades que sí podemos suplirlas, ¿o no? Pero cuando decimos, yo no veo nada, Señor, a mí no me has mostrado nada, no. Si usted se dio cuenta, aunque se haga de los ojos cerrados, Dios sabe que sí se la mostró y le está dando la oportunidad para suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque como dice aquí su palabra, que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no vamos a confiar en esas buenas obras que estamos haciendo. Es más, si es posible, ni se las diga a nadie. Dios ya las tiene anotadas ahí. Y esa es una bendición para el cristiano, ver cómo Dios nos pone diferentes personas en nuestro camino. Hay personas que tienen una necesidad, y cuando hablamos de necesidad, hermano, no es nada más dinero, ¿okay? No es nada más dinero. Pues puede haber una necesidad de que alguien tenga, de que usted hable con ellos, de que está en una situación bien difícil, no sabe qué hacer, pero está ese partido de fútbol ahí, y usted ya decidió desde hace una semana que no se lo va a perder. Sí, ya se preparó y dijo, nadie va a interferir con esto, pero en ese momento sale una necesidad. ¿Qué va a hacer? Me ha pasado a mí, hermanos, me ha pasado a mí. Y gloria a Dios que no me he quedado a ver. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Recuerden, ya estamos muertos a nosotros mismos. Ahora estamos vivos para servirle al Señor y servir a los demás. Ahora, Pablo compara el bautismo del cristiano, el cual es un paso de obediencia para todo aquel que ha creído en Cristo. Pablo compara este bautismo con la muerte y resurrección del Señor. El bautismo es un cuadro precioso de la muerte y resurrección, porque al ser sumergidos en el agua, está simbolizando la muerte. Al ser sacado de las aguas en el bautismo, está simbolizando la resurrección para vivir una vida nueva, muerto al pecado, vivo para servir a Dios. El bautismo no le perdona ningún pecado a nadie. El bautismo no lo acerca más a Dios. El bautismo es un paso de obediencia y es un símbolo de la muerte y resurrección
del Señor Jesucristo. Y obviamente la persona que ha creído en Cristo, en verdad, su deseo, su próximo deseo, el paso de obediencia que sigue es bautizarse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Que fueran y predicaran el Evangelio y que hicieran, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un paso de obediencia que el cristiano hace para demostrar que ha creído en Cristo Jesús. Así que vemos que el cristianismo, hermanos, no es una religión. Es un cambio total de la manera de vivir de la persona que recibe a Cristo. El cristianismo no es nomás ir a la iglesia los domingos y continuar viviendo la vida antigua, no. El cristianismo no es, ya fui a la iglesia, ya cumplí, ahora sigo viviendo como antes. No. El cristianismo es un estilo de vida producido por el Espíritu Santo en el cristiano. Cuando usted vive para el Señor Jesucristo, me vean o no me vean los hermanos, voy a vivir para el Señor Jesucristo. Voy a hablar lo que al Señor Jesucristo le agrada. Ya esas palabrotas ya se fueron, esas mentiras ya se fueron, espero. Ya de aquí en adelante voy a vivir para agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque somos, como dice la Escritura en Efesios 2:10, somos hechura suya. Somos nuevas criaturas. 2 Corintios, yo sé que se lo sabe de memoria. Ahora vívalo de memoria. Vivámoslo de memoria. 2 Corintios. Y vamos a tomar el versículo 17 del capítulo 5. Cinco 17. De modo que si alguno está en Cristo, así que si alguno ha creído en Cristo, si alguno ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es el cristianismo. Esto es la vida nueva que el Señor Jesucristo nos dio. Otra cosa que debes saber, y por último, hay muchas más, pero por último, aquí basados en este pasaje, es que todo cristiano debe andar en vida nueva. La parte final del versículo 4 dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice la Escritura, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos y todo lo anterior ya pasó, la vida que Él vivió en este mundo llegó a su final cuando murió. Ahora, cuando resucitó, empezó una nueva etapa. Así también nosotros, cuando recibimos a Cristo, morimos con Él, pero también resucitamos con Él para andar en vida nueva. Gloria a Dios, gloria a Dios. En otras palabras, la evidencia del cristiano es que hubo un cambio en su manera de vivir. Cambiaron esos malos hábitos que tenía. Esas mentiras, borracheras, todo lo que no agrada al Señor quedó atrás. Ahora hay fruto. Hay evidencias de que en verdad es una nueva criatura. Y ya leímos el pasaje, Efesios 2:10. Es una nueva criatura. Dicen que el que escribió El progreso del peregrino
John Bunyan, era un borracho, pero borracho, más que yo. Y que tenía pues hablaba muy puras groserías y todo, ¿verdad? Pero vino a Cristo, conoció al Señor Jesucristo. Y toda su vida cambió, De hecho, lo metieron a la cárcel por predicar el Evangelio. Y en la cárcel escribió El progreso del peregrino. Lean ese libro, está precioso. El segundo libro más vendido es El progreso del peregrino. Entonces, vemos cómo el Señor Jesucristo cambia las vidas. Todo aquel que ha creído en Él ahora empieza a vivir una vida nueva. Mi temor más grande, hermanos, es que a pesar de esforzarme por hacer el Evangelio claro a las personas, puede haber algunas que no lo entiendan. Que a pesar de haber escuchado muchos sermones, nunca le han entregado sus vidas a Cristo Jesús para dejar que Él les salve. Dios lo hizo todo bien fácil para que nadie se pierda. Si el Espíritu Santo le da convicción de venir a Cristo, hágalo. No espere, venga a Él para que empiece a vivir una vida nueva, agradable al Señor Jesucristo. La palabra de Dios no puede ser más clara, hermanos. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Ahora en Cristo Jesús somos una nueva creación. Vivamos como hijos de Dios. Esforcémonos por caminar cerca de Él. Dejemos que el Espíritu Santo nos dirija y no nosotros mismos. No interfiera con el Espíritu Santo por el amor de Dios. Cuando usted reconoce que es el Espíritu Santo, le está dando convicción de algo, le está diciendo por aquí, no le busque, por favor, no diga, pero es que yo creo. No. Crea lo que dice la Escritura. Deje que Dios le guíe y va a ser feliz, va a tener gozo, aunque vengan las pruebas. Porque las tribulaciones vamos a pasar por ellas todo el tiempo. Pero el que se mantiene cerca del Señor va a estar confiado y va a ser como el hombre o la mujer del Salmo 1. Que Dios nos ayude. Necesitamos la ayuda del Señor. Vamos a terminar aquí, pero déjeme, me dirijo a usted que nos está viendo. Hermanos, oren por favor, porque estas personas, si hay alguno que no conoce al Señor Jesucristo, estamos orando por usted. Que el Señor haya abierto sus ojos y que pueda darse cuenta que en realidad necesita a Cristo Jesús en su vida. Deje de luchar, deje de querer hacer las cosas a su manera, hágalas a la manera del Señor. Él le ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que arrepentido viene a sus pies y le pide perdón por sus pecados. Es algo sencillo, es fácil para nosotros, pero le costó la vida al Señor Jesucristo. Dígale al Señor, ahí donde está, Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Me arrepiento de cada uno de ellos, ayúdame a vivir esta vida nueva de aquí en adelante. Que tu Espíritu Santo me controle y que no sea yo controlándome a mí mismo. Y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora busque una iglesia, reúnase ahí, sírvale al Señor, consígase una Biblia, léala todos los días, porque usted necesita conocer más
de ese Jesucristo, de ese Señor que dio su vida por usted. Que Dios le bendiga.